Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. Paraguay, 15 datos que no creerás que existen. El único país del mundo donde un idioma indígena es dominante entre la población urbana. Paraguay tiene una característica que lo vuelve único no solo en América, sino en todo el planeta. El guaraní, un idioma indígena, no solo sobrevivió a la colonización, sino que hoy se habla masivamente en ciudades, escuelas, radios y conversaciones cotidianas. Lo sorprendente es que no es un idioma relegado al campo o a grupos específicos. Está presente en la vida diaria de millones de paraguayos. Mucha gente mezcla español y guaraní en una forma muy natural llamada jopara, donde ambas lenguas se combinan en la misma oración. Esto genera una identidad lingüística muy particular, con palabras y expresiones que no existen en ningún otro país. Incluso la Constitución reconoce al guaraní como lengua oficial, y los medios de comunicación lo usan con frecuencia. Lo más fascinante es que este fenómeno no ocurrió por imposición, sino porque la población decidió seguir transmitiendo la lengua de generación en generación. Es uno de los pocos casos en que una lengua indígena no solo resiste, sino que florece en plena modernidad. 2. La represa que genera más electricidad que cualquier otra en la Tierra. La represa de Itaipú, compartida entre Paraguay y Brasil, es una verdadera titán de la ingeniería. Aunque existen represas más grandes en tamaño, ninguna ha producido tanta energía eléctrica acumulada en la historia. Lo impresionante es que Paraguay recibe una parte enorme de esa energía, tanta que el país no solo cubre de sobra su consumo, sino que vende el excedente a Brasil. Y no estamos hablando de un poquito. Esa energía exportada es una de las fuentes principales de ingresos del país. Además, Itaipú es tan eficiente que llegó a romper récords mundiales generando en un solo año lo mismo que producirían cientos de plantas térmicas juntas. La represa también se destaca por su programa de conservación ambiental, con enormes áreas protegidas alrededor para cuidar la fauna y la flora local. Para un país relativamente pequeño, tener la central hidroeléctrica más productiva del mundo es un logro que casi ningún paraguayo deja de mencionar con orgullo. 3. El país que nació reorganizándose sobre ruinas, Paraguay y su recuperación demográfica única. La Guerra de la Triple Alianza, 1864-1870, dejó a Paraguay en una situación que ningún otro país moderno ha vivido. Perdió una proporción altísima de su población, sobre todo hombres adultos. Esto provocó que, durante décadas, hubiera muchas más mujeres que hombres en el país. La sociedad tuvo que reorganizarse de formas muy particulares para poder seguir funcionando. Muchas mujeres asumieron roles económicos y comunitarios claves, guiando la reconstrucción del país desde cero. Hubo regiones enteras donde la mayoría de los hogares estaban encabezados por madres y abuelas. A nivel histórico, Paraguay es uno de los pocos países que prácticamente tuvo que reinventarse por completo tras un colapso demográfico. Esa experiencia dejó una huella cultural profunda que aún puede sentirse en tradiciones, formas de organización familiar y relatos históricos que se cuentan de generación en generación. Pese al desastre, el país logró recuperarse, reafirmar su identidad y construir un nuevo rumbo. 4. Un país sin mar, pero con una marina más grande de lo esperado. Aunque Paraguay no tiene salida al mar, posee una armada que puede sorprender por su tamaño y funcionamiento. Esto es posible porque el país cuenta con grandes ríos navegables, como el Paraguay y el Paraná, que permiten operar embarcaciones militares de distintos tipos. Incluso tiene barcos de un tamaño que muchas personas no imaginarían para un país sin costa marítima. La Marina cumple funciones de patrullaje, control fronterizo, apoyo humanitario y transporte estratégico. Lo curioso es que algunas de sus bases están a más de 1000 kilómetros del océano más cercano, lo cual la convierte en una de las marinas interiores más grandes y activas del mundo. Esta estructura naval es vital para proteger rutas comerciales fluviales, ya que gran parte de las exportaciones del país dependen de esos ríos. Es una paradoja encantadora. Un país completamente rodeado de tierra que aún así tiene fuerza naval bien equipada y operativa. 5. El lugar donde la música se escribe distinto, el arpa paraguaya y su técnica única. El arpa paraguaya no es solo un instrumento típico,
Es un estilo musical completo y muy diferente al de las arpas europeas o asiáticas. Para empezar, es más liviana, tiene un sonido más brillante y se toca con una técnica especial donde las uñas apenas tocan las cuerdas. Esto permite lograr un efecto rápido y muy melódico que caracteriza a la música paraguaya tradicional. Otra curiosidad es que su afinación y la forma de acompañar melodías no siguen exactamente las reglas clásicas occidentales, lo que le da un sabor propio que se reconoce al instante. El instrumento se convirtió en símbolo nacional y es común ver a músicos que lo tocan desde muy jóvenes como parte de una herencia cultural transmitida por familias enteras. En festivales, celebraciones y actos públicos, el arpa paraguaya suele ocupar un lugar central. Esa combinación de técnica, diseño y sonido la hace única en el mundo, un detalle cultural que muchos extranjeros no conocen hasta que lo escuchan por primera vez. 6. La ciudad donde los árboles se convirtieron en monumentos legales. Asunción protege gigantes verdes. En Asunción existe una norma muy particular. Ciertos árboles pueden ser declarados árboles protegidos, lo que significa que nadie puede cortarlos, moverlos o dañarlos, ni siquiera en su propio terreno. Esta práctica nació para preservar especies antiguas que forman parte de la identidad de la ciudad, especialmente los enormes lapachos, que florecen de colores intensos cada año. Para los habitantes, estos árboles no son simples plantas, sino fragmentos vivos de historia urbana. Algunos tienen décadas o incluso siglos y han sobrevivido a remodelaciones, avenidas nuevas y cambios de arquitectura. Cuando se construye algo cerca de ellos, muchas veces los planes deben adaptarse para no afectar sus raíces. Hay barrios donde estos árboles son auténticos puntos de referencia, como si fueran estatuas naturales. Esta relación tan cuidadosa con la vegetación urbana convierte a Asunción en una de las pocas capitales donde un árbol puede tener más poder legal que un vehículo estacionado. Es una forma curiosa y hermosa de demostrar cómo la naturaleza sigue siendo protagonista en pleno paisaje moderno. 7. El Mercado de las Distancias. Una calle de Ciudad del Este donde se mezclan monedas y culturas. Ciudad del Este es conocida por ser una zona comercial enorme. Pero hay un detalle menos famoso y muy llamativo. En algunas calles del centro puedes escuchar a la vez español, portugués, guaraní y árabe, mezclándose en un ambiente que parece un mercado internacional. Esto se debe a la presencia de comunidades inmigrantes de distintas partes del mundo, especialmente de Medio Oriente y Asia, que hicieron de la ciudad un punto estratégico para el comercio regional. En una misma cuadra puedes ver carteles en varios idiomas, productos importados directamente desde países lejanos y compradores que cruzan desde Brasil y Argentina solo para adquirir mercancía. También es uno de los pocos lugares de Sudamérica donde es común pagar en guaraníes, reales, dólares o pesos sin que la gente se sorprenda. Esta diversidad ha creado un estilo de comercio muy particular, donde la negociación es casi un arte cotidiano. En ese pequeño espacio conviven culturas, religiones, sabores y acentos de forma tan natural que muchas personas la describen como un minimundo global dentro de Paraguay. 8. El país que convirtió una antigua línea férrea en un museo viviente, Paraguay tuvo uno de los primeros ferrocarriles de Sudamérica, inaugurado en el siglo XIX. Y aunque ya no funciona como transporte regular, parte del sistema se conserva como museo histórico. En Asunción, una estación completa fue restaurada con locomotoras antiguas, herramientas originales y documentos que muestran cómo se movía el país en tiempos en que el tren era símbolo de progreso. Lo curioso es que este museo no es solo un lugar para mirar objetos. Muchas de las piezas aún pueden ponerse en funcionamiento con reparaciones mínimas, algo inusual en colecciones tan antiguas. Los visitantes pueden caminar por los vagones, ver las calderas, conocer cómo se operaban los cambios de vía y entender por qué este ferrocarril fue tan importante para conectar regiones enteras. También se conserva parte de la vía antigua, lo que permite visualizar la ruta real que recorría. Esta mezcla de historia y conservación hace que el ferrocarril paraguayo sea uno de los patrimonios ferroviarios mejor preservados de Sudamérica, pese a ser relativamente pequeño en comparación con otros países. 9. Una receta nacional que nació como un error delicioso: la sopa paraguaya. La sopa paraguaya, a pesar de su nombre, no es una sopa líquida, sino un tipo de pastel salado hecho con maíz, queso, leche y cebolla.
Su origen se relaciona con un accidente culinario muy célebre. La leyenda cuenta que en una ocasión, la cocinera del presidente Carlos Antonio López se equivocó y agregó demasiado maíz a una sopa tradicional, lo que hizo que la mezcla quedara espesa. Para no desperdiciarla, decidió hornearla, y así nació un plato completamente nuevo. Con el tiempo, esta preparación se volvió uno de los símbolos gastronómicos del país. Lo interesante es que combina ingredientes muy antiguos de la región, como el maíz, con técnicas introducidas durante la época colonial. El resultado es un alimento que une dos mundos culinarios en un solo bocado. Hoy la sopa paraguaya es infaltable en celebraciones, comidas familiares y reuniones, y cada familia suele tener su propia versión. Que un simple error de cocina terminara convirtiéndose en un orgullo nacional es una de esas historias que demuestran cómo las tradiciones pueden nacer de lo inesperado. 10. El parque donde los restos fósiles conviven con pueblos originarios. En la región del Chaco paraguayo existe un área natural llamada Parque Nacional Teniente Enciso, un lugar sorprendente porque combina biodiversidad, historia prehistórica y cultura indígena en un mismo espacio. Allí se han encontrado restos fósiles de animales que habitaron la zona hace miles de años, como armadillos gigantes y especies extintas propias del Gran Chaco. Pero además del valor paleontológico, el parque es hogar y territorio cultural para comunidades indígenas que mantienen tradiciones antiguas y un vínculo muy estrecho con la naturaleza local. Esto convierte al lugar en un punto único donde pasado profundo y presente humano conviven en equilibrio. Quienes lo visitan pueden encontrar huellas de animales, rastros fósiles, bosques secos llenos de vida y pueblos que han aprendido a sobrevivir en un ecosistema tan duro como hermoso. La combinación de ciencia, cultura viva y paisaje lo vuelve uno de los sitios menos conocidos pero más fascinantes del territorio paraguayo. 11. Un pueblo que funciona como un laboratorio lingüístico vivo. El caso de los ayoreo, que aprendieron a escribir su lengua recientemente. En Paraguay existe un proceso único. Varias comunidades ayoreo, un pueblo indígena del Chaco, comenzaron hace pocas décadas a escribir por primera vez su lengua, creando un sistema de lectura y escritura que antes no existía formalmente. Esto no fue impuesto desde fuera, sino construido junto con hablantes nativos que decidieron cómo representar sonidos y expresiones propias. El resultado es un idioma que pasó de la tradición oral a tener materiales educativos modernos. Lo más interesante es que este salto generó cambios profundos en las escuelas locales. Niños que crecían escuchando ayoreo ahora pueden leer relatos de sus abuelos escritos por otros ayoreo. Es básicamente una lengua que está naciendo en papel en pleno siglo XXI. Este proceso también permitió conservar conocimientos tradicionales sobre plantas, animales y rituales que corrían riesgo de perderse. Paraguay es uno de los pocos países donde un idioma indígena reciente está documentándose mientras todavía evoluciona, algo que normalmente ocurre en periodos históricos mucho más antiguos. Es un caso fascinante de cómo una comunidad decide proteger su identidad usando herramientas modernas sin abandonar su esencia ancestral. 12. La laguna que se enciende de colores al amanecer. El fenómeno visual de Laguna Blanca. En el departamento de San Pedro existe Laguna Blanca, un lugar que sorprende a los visitantes porque su agua cambia de tonalidad según la luz del día. Al amanecer puede verse azul muy claro, casi blanco, y al atardecer adquiere tonos verdes o turquesa intensos. Este efecto se debe a la combinación de tres factores: la pureza extrema del agua, el fondo arenoso completamente blanco y la manera en que la luz incide sobre su superficie. Lo curioso es que la laguna no tiene ríos que la alimenten. Se forma por filtraciones naturales, lo que mantiene su transparencia tan alta que en muchos días se puede ver el fondo con detalle incluso desde lejos. Este fenómeno creó un microecosistema con peces y plantas que no aparecen en otros lagos paraguayos. Durante años, la laguna fue poco conocida, casi un secreto, porque se ubica en una zona rural tranquila. Hoy es uno de los paisajes naturales más peculiares del país, donde el color del agua se vuelve un espectáculo diario que cambia sin intervención humana.
Es como si la naturaleza pintara una obra nueva cada mañana. 13. El barrio que conserva casas de más de 250 años, la joya colonial escondida de Areguá. Areguá, conocida por sus artesanías, guarda un secreto poco mencionado, un barrio completo con casas coloniales que superan los 2 siglos de antigüedad, muchas de ellas construidas con técnicas tradicionales que casi no se usan hoy. El detalle más sorprendente es que varias siguen habitadas, no como museos, sino como hogares reales con personas viviendo su vida cotidiana entre paredes centenarias. Estas casas fueron hechas con materiales locales como adobe, tejas hechas a mano y maderas raras de la región. Muchas conservan patios internos enormes, típicos del Paraguay antiguo, donde los árboles frutales daban sombra en veranos intensos. Caminar por estas calles es como retroceder en el tiempo. Postes de hierro antiguos, puertas de madera gruesa y balcones que parecen sacados de otra época. A diferencia de otras ciudades coloniales de Latinoamérica, donde las zonas históricas están fuertemente remodeladas, Areguá mantiene un aspecto natural, casi intacto. Es una cápsula del pasado que sobrevivió sin convertirse en parque temático y que muestra cómo vivían los paraguayos antes de que la modernidad transformara las ciudades del país. 14. La yerba mate paraguaya y su truco para ser más refrescante. El secreto del tereré. Aunque la yerba mate se consume en varios países, Paraguay tiene una particularidad que no existe en ningún otro lugar. Desarrolló una variedad de yerba especialmente pensada para beberse fría, lo que hace posible el famoso tereré. Esta yerba se muele de manera distinta, con una mezcla de polvo y hojas más gruesas que permite que la bebida mantenga sabor incluso con agua helada. Lo más interesante es que este diseño no es reciente. Viene de costumbres indígenas muy antiguas que se adaptaron al clima caluroso del país. Con el tiempo, el tereré dejó de ser solo una bebida y se volvió un símbolo social. Amigos, compañeros y familias lo comparten en parques, trabajos y reuniones. Además, en muchas zonas se le agregan remedios yuyos, plantas medicinales que la gente conoce desde generaciones. Esto convierte al tereré en una mezcla de tradición, refresco y medicina casera. Paraguay es el único país donde la hierba fue modificada culturalmente para ser protagonista en temperaturas altas, creando un estilo de consumo totalmente diferente al mate teliente de Argentina, Uruguay o Brasil. 15. El desafío silencioso del Chaco seco. Un bosque que se regenera solo y más rápido de lo esperado. El Chaco paraguayo, famoso por su clima extremo, es hogar de un fenómeno natural poco conocido. Su vegetación tiene una capacidad de regeneración sorprendentemente rápida después de sequías severas. Aunque parezca un paisaje árido, muchas especies de plantas del Chaco desarrollaron estrategias únicas para sobrevivir y recuperarse. Algunas almacenan agua en raíces profundas, otras pierden hojas para reducir el gasto, y varias pueden rebrotar en semanas una vez que llega la lluvia. Este comportamiento convierte al Chaco en uno de los ecosistemas secos más resistentes del continente. Lo curioso es que, pese a su aspecto duro, alberga una diversidad enorme de animales y plantas adaptados a condiciones que serían imposibles para otras regiones. Investigadores que estudian este proceso señalan que el Chaco funciona casi como un bosque de memoria, donde las plantas saben cómo reaccionar porque llevan siglos lidiando con ciclos climáticos extremos. Es una demostración silenciosa de cómo la naturaleza paraguaya no solo sobrevive, sino que se reinventa después de cada periodo difícil. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!